Después de un mes, qué mes más precioso nos regaló Dios, ¿verdad? Celebrando domingo a domingo 10 años de la obra de Cristo aquí en esta, la iglesia, su iglesia. Si nos visitas por primera vez, muchísimo gusto, soy James. Dios nos ha dado junto con mi esposita y un grupo extraordinario de personas la bendición de poder pastorear esta iglesia ya por 10 años. Y estamos emocionados de lo que Dios va a continuar haciendo los próximos 10 años aquí. Y tuvimos un tiempo precioso. Ayer cerramos con una preciosa noche de adoración donde grabamos nuestras 3 canciones originales que pronto van a estar en todas las plataformas. Esta última, Testigo Fiel, es una de ellas y me encanta cómo toda la iglesia la canta. Esa era la idea. Y bueno, si usted no vino ayer, se lo perdió. No quiero tirar piedras, pero si estaba en el concierto de Shawn Mendes, puede ser que se lo perdone, pero si se fue para el concierto de Chayanne, ahí sí que Dios lo perdone. Muy bien, abremos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Es nuestro texto de hoy. Nuevamente hicimos una pausa en el mes de marzo con los invitados que teníamos, pero ahora vamos a continuar en nuestra serie y nuevamente para los que están con nosotros por primera vez, aquí en Semilla vamos por la palabra de Dios de esta manera sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nos encanta ir así en la palabra de Dios. E iniciamos a principios de año nuestro viaje por esta carta de Pablo a la iglesia, la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Y en el capítulo 2 vimos, al final del capítulo 2, Pablo viene con este tema de las divisiones en la iglesia. Viene con llamando la atención con respecto a las murmuraciones que se dan dentro de la iglesia, a estos que dicen es que yo soy de tal, de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, etcétera. Y viene llamando la atención de una manera, creo que fuerte a la iglesia con respecto a todas esas actitudes que causan divisiones dentro de la iglesia. Pero al final del capítulo 2, Pablo nos habla de estos 2 tipos de personas: el hombre, el ser humano espiritual y el ser humano natural. Y entendíamos que este ser humano natural es aquella persona que no ha rendido su vida a Cristo, que vive esclavo en sus pecados, perdido, sin esperanza. Y es hasta que Cristo interrumpe nuestras vidas, reaccionamos en fe y en arrepentimiento, en que podemos ser esta persona espiritual. Y hablábamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo podemos vivir como hombres espirituales, como hombres y mujeres espirituales. La espiritualidad siempre tratamos de ponerla como una cosa muy mística ahí, este ser espiritual, esta persona espiritual que habla de alguna manera, que se viste inclusive de alguna manera, en fin, como que tiene algo especial. Pero entendemos que eso no es. Es hombres y mujeres humildes, rendidos, y es el poder del Espíritu Santo en nosotros, primero con nosotros, después en nosotros y después sobre nosotros, que nos permite vivir una vida en misión con Cristo, una vida para agradarle a Él, mientras que vamos haciendo discípulos los unos de los otros de la mano de nuestro Señor. Pero al iniciar el capítulo 3, Pablo nos presenta un panorama interesante, porque hoy Pablo va a hablarle al seguidor de Cristo que está estancado, al seguidor de Cristo que es inmaduro, al seguidor de Cristo que se niega a crecer y que la humanidad, y Pablo va a hablar de esta persona carnal, esa persona carnal es esa persona que, si bien está en Cristo, como el texto no lo va a decir, pues está mayoritariamente gobernado por las cosas de este mundo, mayoritariamente gobernado por sus propios impulsos, por sus propios deseos. Y hemos titulado a la enseñanza de esta mañana: ¿estancado o creciendo? Y es una pregunta que, ahí está, gracias. Y es una pregunta que
Hoy me gustaría que con 3 pensamientos breves, espero, siempre digo eso y no son muy breves que digamos, pero con estos 3 pensamientos que vamos a ver de los versículos del 1 al 9, usted pueda contestar a esa pregunta: ¿estoy estancado o estoy creciendo? ¿Estoy madurando o todavía soy inmaduro? ¿Sigo siendo un niño espiritual o estoy creciendo y madurando espiritualmente? ¿Me acompañan y oramos? Ponemos este ratito en las manos del Señor. Padre, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por tu preciosa palabra. Y Señor, nuestra oración esta mañana es mi corazón que esté listo, mi mente que esté lista, esté dispuesta a escuchar tu instrucción y a reaccionar a ella. Aleja de mí distracciones, aleja de mí ideas, conceptos que tal vez yo traigo, Padre. También las heridas que este caminar espiritual a veces trae. Y que yo pueda venir y rendirme a ti, Señor, para que me sanes, para que me transformes, para rendirme a ti por completo. Lo pedimos en tu precioso nombre y juntos decimos amén. Las luces era para meterle suspenso. Entonces, ahí va. Versículo 1, leo de la nueva versión, de la nueva Biblia de las Américas. Es la que hemos estado leyendo acá. Entonces busques en su Biblia, capítulo 3 de Primera de Corintios, y leemos a partir del versículo 1, igual lo tenemos en las pantallas. Dice así, primer pensamiento, Pablo hace una evaluación y dice, y nos enseña nuestra condición. Así que, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, aún no pueden, porque todavía son carnales. Pablo inicia este capítulo diciéndonos, hey, yo quisiera hablarles como espirituales, pero no se puede. Sí, y sí, ustedes son niños en Cristo, pero todavía son carnales. Podríamos decirlo así, el crecimiento de la persona está siendo retrasado, está limitado. Cuando vamos creciendo, hice esta pregunta a las 9 de la mañana y fue súper vacilón, porque cuando estamos creciendo, pues empezamos, los bebitos empiezan a recibir leche materna primero, después los pasan al chupón, y hice la pregunta de que cuánto es como lo normal que una persona, que un niño tome chupón, y una persona contestó que tomó chupón 15 años. Y lo digo porque lo dijo aquí, ¿verdad? Por aquello. Entonces, 15 años, y me quitó como el flow, pero bueno, que yo dije, no, iba a ser menos, pero bueno, pero igual, ella me decía, no, ridículo, yo con 15 años con el chupón aquí, ¿verdad? Y creo que así somos muchos cristianos. Muchos cristianos todavía no hemos aprendido a utilizar el tenedor y el cuchillo. Y tenemos 20, 15 años. ¿Cuánto les enseñaron los papás a usar el tenedor y el cuchillo? Que a mí me costó, ¿verdad? Si iba a la izquierda, si iba a la derecha, que cómo lo cortaba, que cómo aquí, si era acá, ya no sé qué. Pero allá andamos. Nuevamente, quiero que evalúe su corazón y que evaluemos nuestro corazón. Porque aquí estamos hablando, como el texto lo dice, de personas que están en Cristo. Que han venido a Cristo, pero se niegan a crecer. Que conocen el mensaje del Evangelio, que han recibido el mensaje del Evangelio, pero viven como niños. Y que son arrastrados por las ideas, que son arrastrados por la inmadurez, que son fácilmente manipulables. Y que ahí van y vienen. Y esa es una realidad de nuestros tiempos. Vivimos en una era de una desnutrición espiritual terrible. De seguidores de Cristo que solo viven en el momento, en la emoción, que no pueden, como nos enseñaba nuestro pastor el domingo pasado, que no pueden conectar la emoción a la devoción, el sentimiento a la disciplina. Ahora vamos a hablar un poquitito de esto y de cómo yo puedo ir creciendo y conociendo más
todos los días en esta aventura hermosa de conocer a Cristo y de hacer su voluntad. Pero no, ahí andamos nosotros de sermón en sermón, de experiencia en experiencia, y vivimos gobernados no por el Espíritu de Dios, sino por mis propios deseos. Ahora, esto de entrada parece muy atractivo, porque usted en esa necesidad humana, pongámoslo así, que no necesariamente esa necesidad, sino esa naturaleza humana, pues lo lleva a que usted haga lo que usted quiera y que pueda sentir rico, y lo que usted considera que es bueno para su momento. Pero después trae un momento amargo. En Génesis capítulo 24 tenemos un ejemplo exacto para esto. Y es una historia que yo estoy seguro que usted ha escuchado. Y es la historia de Esaú y de Jacob. ¿La han escuchado, verdad? Pues resulta que Esaú, los dos hijos de Isaac, Esaú era el primogénito, eran gemelos. Esaú era el de la casa, el macho, ¿verdad? El hombre le encantaban, iba a cazar, era un hombre de campo. Y Jacob era el chiquito de mami. El que se quedaba en casita, el que aprendió a cocinar, pero Jacob era un bichillo, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Usted conoce la historia nuevamente. Esaú llega con hambre. Llega con hambre. Y el hombre de seguro dice, qué rico una carnita. Qué rico un bistec encebollado porque me estoy muriendo de hambre. Y estaba su hermano, el cocinero, y le ofrece satisfacer algo momentáneo a cambio de algo espiritual y de bendición. Dame de comer. Necesito comer, tengo hambre. Ah, bueno, pero si te doy este casadito con platanito maduro, con frijolitos, todo, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Y esos casados así de soda que son grasosos y grandes, a cambio de la bendición de la primogenitura. Y Esaú, cegado en su carnalidad y en las cosas que él quería en el momento. Y aquí es importante aclarar, cuando Esaú se lamenta por negociar su primogenitura, no estaba pensando en dinero, no estaba pensando en la herencia ni en la prosperidad, estaba clamando por su bendición, porque su padre Isaac ya había bendecido a Jacob y le había dado esa bendición generacional, muy importante en el contexto y en todo lo que al final termina siendo el pueblo de Israel. Entonces Esaú se lamenta porque pierde su bendición espiritual. Y usted y yo, viviendo en esta carnalidad que Pablo nos presenta acá, pasamos momentos de llenura física, tal vez emocional, pero perdemos la bendición. Caminamos lejos de la bendición. Todos hemos estado ahí, todos hemos estado en ese momento donde probamos algo rico, momentáneo, que pareciera que se siente bien, pero al caer en razón, cuando el Espíritu Santo nos vuelve a golpear, decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy yendo ahí? ¿Por qué estoy haciendo esa llamada? ¿Por qué me estoy involucrando en este negocio? ¿Por qué voy para esto? No le da gloria a Dios. ¿Por qué estoy dejando de escuchar la voz del Señor todas las mañanas? Cuando el llamado del seguidor de Cristo es que todos los días pruebe las delicias de la palabra del Señor. Pruebe la delicia de venir a la presencia del Señor y disfrutar de conocerlo y de darlo a conocer. Un comentarista dice que el cristiano carnal es un hijo de Dios, sí. Nacido de nuevo, sí. En camino al cielo, sí. Pero que está viajando en tercera clase. Y ahí andamos muchos hijos del Señor viajando en tercera clase. Ahora, siguiente pregunta de esta mañana, en este mismo pensamiento de nuestra condición. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Volviendo que estoy
que estoy viviendo carnalmente? Una pregunta sencilla al estilo Esaú. ¿De qué tiene hambre usted? ¿Cuál es el hambre de su corazón y de su alma? ¿Tiene hambre por la palabra de Dios? ¿Tiene hambre por sentarse, entrar a su cuartito, cerrar la puerta en su privacidad, caer de rodillas delante del Padre, orar? ¿Cómo están sus disciplinas espirituales? ¿Está conociendo usted a Dios a través de la oración, del ayuno? Y sumamente importante, a través de su palabra, que está llenando su vida. Y ojo esto, no necesariamente las cosas que llenan mi vida son consideradas pecado en un principio, pero puede ser que eso se convierta en el objeto de mi adoración, y yo termine dejando de lejos el mensaje de Cristo para mi vida, y nuevamente que me pierda de la bendición de conocerlo y darlo a conocer. Pedro nos dice, un texto que usted ha leído, estoy seguro, en Primera de Pedro, capítulo 2, dice así: por lo tanto, ojo esto, por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias, toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Hoy que usted está aquí esta mañana con nosotros, le pregunto, ¿han probado la bondad de Dios? ¿Usted ha probado la bondad de Dios? Yo creo que sí, todos hemos probado la bondad de Dios. Es momento de desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, y llenarnos de la palabra de Dios. Continuamos leyendo a partir del versículo 3, en la parte B dice: pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos, ¿no son como hombres de este mundo? Note que Pablo está diciendo, no es que son hombres naturales, lo que vimos hace unos meses, no es que son hombres de este mundo, sino es que no conocen, es lo que está diciendo. No es que su vida no ha recibido el evangelio que produce salvación. No es que no lo han recibido, es que se están comportando como si no lo hubieran recibido. Y ahí es importante evaluarse. Y Pablo enumera aquí algunas cosas que produce esta carnalidad, y es celos y discusiones. Celos. ¿Cuál es el celo? El celo es este estado de preocupación de siempre querer otra cosa, o querer perder eso, o querer tener lo que el otro tiene. Entonces ahí está esta persona que se compró un carro nuevo, y entonces usted quiere ese carro nuevo y le da celos porque esa persona tiene un carro nuevo. Lo ascendieron en el trabajo y usted sigue ahí en la misma posición hace un tiempo, pero yo merezco más. Contextualicémoslo en la iglesia. Pero es que ¿por qué él está cantando y yo no? Yo canto más bonito. ¿Por qué él enseña? Sí, yo enseño más bonito. ¿Y por qué este está aquí? ¿Y por qué a él le dan esa responsabilidad y a mí no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué no? Y va de la mano con discusiones, porque discusiones es esa actitud de todo está mal siempre. ¿Está visto? Todo está mal. Es que si yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Si yo hubiera organizado eso, si el pastor me hubiera puesto a hacer eso, eso sí funciona. Ahí sí hubiera funcionado. Y estas pequeñas, grandes cosas lleva a divisiones. Y Pablo dice en el versículo 4, dice, pero es que un toque, ustedes andan ahí hablando, es que yo soy de Pablo, y me llama mucho la atención que Pablo es duro con sus propios fans. Si a mí me llega una carta que dice, no, es que los que están del lado de James, yo digo, no, sí, esos sí van para el cielo. No, esos sí son espirituales, porque si están de mi lado, entonces sí. Los de Apolos tal vez no.
Pero también ahí hay una amenaza. Ahí hay una amenaza. Pensar que tenemos, que somos como de ciertos bandos. Como que algunos son como más de Pedro, ¿verdad? Otros que son más de Juan, aquí, allá. Y eso es un peligro hacia las divisiones. Esta semana, bueno, hoy domingo, vamos a estar celebrando una boda lindísima de Chris y Nati, miembros de nuestra iglesia, y el pastor Dani los va a casar. Y yo me pongo a pensar y digo, qué lindo, porque creo que en la mayoría de las personas de la iglesia que se han casado, acá yo las he casado, ¿verdad? Y aquí hay parejas que yo he casado, eso es lindísimo. Y entonces Chris me llamó me llamó todo preocupado como, pero te voy a poner a orar, ¿verdad? Y ¿ya para qué? Yo debía haber estado ahí. No, yo le dije a mi hermano, mientras que celebrábamos y nos reíamos, le decía a mi hermano, yo soy la persona más feliz de ver al pastor Daniel casarte ahí. Pero es que no es que, no, Chris no dice, es que yo soy más de Daniel. Porque Daniel tiene una mentalidad más aquí así. En cambio James es medio charral hablando. No. Ahorita vamos a entrar un poquitito en esto, de cuál es la función de nosotros. Pero lo que quiero que analicemos en nuestro corazón es que, ¿está usted estancado, sin crecer? Porque su mente y su corazón está más concentrado en las cosas terrenales y las cosas carnales. Y lo que usted piensa que tiene derecho como hijo de Dios, y la posición que usted debería de tener, y etcétera, 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 que lo lleva a divisiones. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Es la pregunta. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo puedo dejar atrás la inmadurez y empezar a crecer? Y ese es nuestro segundo pensamiento. Me acompañan a los versículos 5 y 6. Pablo continúa y dice, bueno, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Dice, servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. Eso es algo que usted tiene que subrayar en su Biblia. No tenemos ningún crédito. Ya sea que plantemos o reguemos, no somos nada, sino Dios el que da el crecimiento. Plantar y regar. Me gustaría que analizáramos estos dos versículos para responder a la pregunta de cómo puedo crecer desde dos perspectivas. Una perspectiva personal y una perspectiva de nuestro llamado. Veamos la parte personal. ¿Ok? Dios nos bendijo con una casita nueva hace como casi 6 años ya, ¿verdad, amor? Pudimos construir una casa, vendimos la casa que teníamos y construimos una casa. Y bueno, construir una casa, yo no sabía que mi matrimonio iba a estar en tantos problemas por construir una casa. Pero eso es otro tema que ya solucionamos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero fue duro, ¿verdad? Eso es. Y resulta que la casita ya estaba media lista y yo dije, no, ya hay que pasarnos porque no puedo estar alquilando y pagando este asunto. Entonces nos pasamos y la casa estaba muy bonita, pero faltaban cosas. Dentro de las cosas que faltaban eran jardines. Y bueno, ya el presupuesto estaba un poquitito tallado, entonces mi suegro le encantan los jardines. Es un experto, hace los jardines más preciosos que se pueda ver. Y entonces le digo, suegro, ayúdame, suegro, ¿verdad? Entonces me dice, no, perfecto, yo consigo todas las matas y todo el asunto, te hago los diseños de los jardines, pero hay que conseguirse un peón para que prepare todo el terreno y podamos plantar bien estas matitas. Y entonces yo le dije, suegro, aquí tiene un hombre diestro en la labor de construcción, de reparación y mantenimiento. Entonces me dijo, perfecto, nos ahorramos eso. Llego el sábado, ¿tenés herramientas? Y yo, hace 20 años cuando me casé con Mile me regalaron una caja de herramientas y le hago, sí.
Porque yo me acuerdo que había una pala de plástico de jardinería y un guante. Dijo, con eso me la juego. Llega el suegro y le digo, suegro, aquí estoy listo. Yo llego con el guantecillo y con la pala de plástico. Me dice, no, hombre, eso no sirve para nada. Yo, ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Había una construcción al frente y entonces vamos a preguntarles. Y resulta que tenían uno de esos cosas que utilizan como para romper cemento. Ustedes lo han visto. Y me dice, no, con eso no la jugamos, con eso hacemos el huequito para plantar. Y la cosa es que yo digo, no, suegro, yo me mando, ¿verdad? Y empiezo a darle a esa cosa. Terreno más duro. Pum, 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 y hago un huequito así, y le digo, listo, suegro, ya. Me dice, no vamos a poner la mitad. Y empiezo yo a darle, yo sudaba. Duré como 3 horas para una planta. Y ya era un huecote. Y me dice, ok, ya estamos listos para plantar esta mata y que sus raíces crezcan adecuadamente. Eso es lo primero que usted necesita. Porque nos encanta que nuestra cara se vea muy linda. Ver la matita ahí lindísima. Pero si no tiene raíces profundas, se muere en una semana. Se muere en una semana. Usted y yo necesitamos ser plantados. Si Dios lo trajo hoy acá, si esta es su casa espiritual, eche raíces donde usted está. Eche raíces profundas para que crezca sobre el fundamento de la palabra de Dios, lo conozca todos los días y usted, que Dios da el crecimiento, ahorita lo vamos a ver, pero que usted pueda ir extendiendo sus raíces. Lo segundo es, dice que Apolos regó, y bueno, ahí venía la siguiente tarea. Terminamos esa cosa, yo sentí que eso fue como 8 jornadas laborales, terminando todas las matas de la casa y solo era un jardín. Todo quedó pendiente, por cierto, y no hicimos el segundo jardín nunca. Pero bueno, y me dice mi suegro, ahora usted tiene que regar las matas. Y yo, ay, Dios mío, ¿verdad? Una vez a la semana, la cantidad de agua adecuada, y mientras que las riega, hábleles. Y yo, ¿cómo que les hables? Y dígales, hola, bienvenida a la casa, siéntete bien, ¿verdad? Y yo ahí estaba, todos los lunes llegaba del trabajo y creación preciosa de Dios, da fruto, etcétera. Pero ahí es donde viene lo siguiente. Usted y yo necesitamos el agua de la palabra de Dios. No una vez a la semana, como las plantitas de mi casa, sino todos los días. Y Dios ha instruido maestros y pastores y discípulos siendo discípulos para que usted pueda recibir el agua todos los días. Y ahí termina nuestra tarea. Porque como dice Pablo, después Dios es el que da el crecimiento. Segunda parte de esta reflexión. No solamente de una manera personal, sino también del llamado que Dios le ha dado a usted y a mí. Puede ser que a usted Dios lo llame a plantar. Puede ser que Dios lo llame a ir, llevar el evangelio. Todos tenemos que comunicar el evangelio, pero tal vez Dios es un específico llamado a plantar, a llevar personas a hacer el huequito. Y tal vez usted no va a ver el fruto inmediatamente, pero después va a llegar otro que va a regar con la palabra del Señor y va a salir, y el Señor que da el crecimiento va a ver un fruto precioso y hermoso. Hay personas que viven frustradas en el servicio a Dios porque ellos quieren regar siempre, quieren ser testigos del crecimiento, ¿verdad? Después del tiempo que estábamos ahí, yo me decía a mi suegro, y ¿qué fue lo que? Yo ni me acuerdo el nombre de la flor que plantamos, de la mata que plantamos, pero es una cala, ¿verdad? La cala es la blanca, ¿verdad? Y me dice, ya dio flor, y yo llegaba todos los días y nada, ¿verdad? Y hasta que un día, una cosita blanquita salió, y era una florcita preciosa, y yo me sentí tan orgulloso de mí mismo. Pero muchos de nosotros queremos eso. Queremos ser el que ve el fruto. Y lo espiritualizamos porque también pensamos que nosotros somos los que damos el crecimiento, ¿verdad? Cuando el ser humano piensa que es el que da el crecimiento, se descontrola todo. Porque
yo creo que yo tengo el crédito por el fruto que usted está dando. Y entonces vemos que hay un fruto y ya, no, sí, es que fue por por aquella enseñanza, ¿te acordás? De Génesis que di. Sí, yo sabía que esa enseñanza iba a dar fruto. No, no, para nada. Es el Señor el que da el crecimiento. Tal vez Dios a usted lo ha llamado así a regar, pero tal vez también Dios lo está llamando a plantar. Pero por favor, nunca nos demos el crédito de pensar que nosotros somos los que damos el crecimiento. Ahora, tengo un último pensamiento con respecto a esto. Porque si bien Dios es el que da el crecimiento, usted y yo necesitamos hacer algo. Dice 1 Timoteo capítulo 4, acompáñenme ahí por favor. Dice, pero para nada tengas que ver, es Pablo hablándole a Timoteo, para nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Usted y yo necesitamos disciplinarnos. Mi pastor utiliza una frase que para algunas personas es media controversial. Él dice, yo soy espiritual porque soy disciplinado. No es que soy espiritual y por eso soy disciplinado. No, Pablo aquí le está diciendo, disciplínate. Otras versiones de la Biblia dice, ejercítate. Y por eso pone el ejercicio físico como ejemplo. Todos, usted y yo hemos estado ahí, ¿verdad? En ese momento donde dice, este es mi año que me convierto en atleta. Todos, soy un atleta profesional. Ya veo el contrato con Adidas, ya veo cómo Saprissa me convoca, todo, ¿verdad? Y ahí andamos, no es que la rodilla y que la lesión, etcétera, etcétera. Es otro tema. Pero necesitamos de esa disciplina. Y eso es apuntarlo. Eso es darle prioridad, es no arrancar el día mientras que el sol me empieza a calentar, no arrancar el día sin venir a la palabra de Dios y ejercitarme en la piedad. Esta palabra piedad es devoción a Dios, es conocerlo a Él. Así que pongamos de nuestra parte. Y un último pensamiento. A partir del versículo 8, nuevamente recapitulamos. Primero, hay una realidad, estoy estancado, soy inmaduro. Hay una solución. Permitir ser plantado, permitir recibir de la agüita preciosa de la palabra de Dios todos los días para crecer, porque Él es el que da el crecimiento. Pero también yo veo un resultado hermoso acá. Ojo el versículo 8 y 9, son nuestros últimos versículos. Dice así, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo y el edificio de Dios. Dos cosas acá. Primero, usted y yo, todos los pastores del mundo, Dante Gebel, Joel Osteen, sin comentarios, son colaboradores, nada más. Se ven en las redes sociales espectaculares, miles de seguidores, miles de likes, miles de colaboradores. Simplemente colaboradores en la labor de Dios, nada más. Esto podríamos decirlo así. Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar con Él. Él no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Él es el que hace todo, Él es el mejor compañero de trabajo. Nosotros seguimos sus instrucciones. El problema es que usted y yo, en el momento en que empezamos a colaborar con Cristo, pensamos que esto es como una escalera, así, empiezo servidor. Después de servidor voy para diácono.
Después de diácono, los diáconos a mí me asustan, ¿verdad? Diácono, eso es un tema personal, ahí después se los cuento. Bueno, lo voy a contar para que no se queden con la intriga. Yo crecí en la iglesia y el diácono siempre me regañaba. Pero terrible, siempre yo llegaba a la iglesia y el diácono, ¿no me va a jugar fútbol en el templo? ¿Qué varas? En fin. Después de diácono, a líder de jóvenes, ¿verdad? Después de líder de jóvenes, pastor. Después de pastor, apóstol. Después sigue profeta. Y después, ¿qué? Padre de naciones, no sé qué es lo que sigue. En fin. Pero no es así. Aquí Pablo, vea, está hablando Pablo. Sí, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y él dice, nosotros, primero dijo, no somos nada. No tenemos ningún mérito. Y después dice, somos servidores y colaboradores. El resultado del crecimiento no es que crezco en la jerarquía espiritual o litúrgica cristiana de nuestros tiempos. No. Es que soy un servidor junto con todos. Y por supuesto, Efesios capítulo 4, Él acomoda a todas las personas en este edificio que es su iglesia. Él da diferentes talentos y dones a las personas conforme la gracia que ha sido derramada en nosotros y nos da una responsabilidad. Pero somos simplemente y no más colaboradores y servidores. Y el siguiente pensamiento en esto, y esto es importantísimo, es que es en plural. No es que yo soy el colaborador. No es que yo soy el servidor estrella empleado del mes. No, es en plural. Eso significa que, nuevamente volviendo al ejemplo, que uno puede plantar y el otro puede regar. Pero estamos en lo mismo. Notó que Pablo dice así. Todos estamos en lo mismo. Son lo mismo. El que riega y el que planta son lo mismo. Mientras que leía este texto me puse a pensar un momentito en la relación entre Pablo y Pedro. Es decir, si te sos estudioso de la Biblia, sería lindísimo una vez, el grupo de pastores aquí vimos este estudio de este comparativo entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Pablo, un erudito de la ley. Creció a los pies de Gamaliel, el considerado el maestro de maestros del momento. Pedro, un pescador, no sabía leer ni escribir. Y ahí están colaborando juntos. En Galacia, Pablo le llama la atención a Pedro, porque Pedro llegó y se sentó con los judíos y menospreciaba a los gentiles. Entonces Pablo se la dejó caer. Pero después Pablo se va a Jerusalén en Hechos capítulo 14, al concilio de Jerusalén, a presentar su caso, y Pedro está con él hombro a hombro ahí, diciéndole al concilio, ustedes están tratando de poner una carga que ni nosotros podemos llevar. Y me encontré este texto precioso de Pedro, donde habla de Pablo. Ojo, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15, ojo lo que dice, qué hermoso, dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Tal como les escribió también, ojo, nuestro amado hermano Pablo. Un paréntesis aquí. Esta segunda carta de Pedro es probablemente unos meses o inclusive días antes de que Pedro muriera. Entonces ya todos estos eventos pasaron. Pedro pudo haber dicho ahí, y consideren a Pablo, ¿verdad? Me metí una regañada una vez ahí en Galacia, pero pónganle atención. No, ojo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Eso me da mucha risa, como dice Pablo, escribe medio raro. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Pero esto, colaboradores juntos. Yo veo 10 años de esta iglesia. Y esta iglesia ha sido a todos colaboradores y servidores. Hemos tenido problemas, hemos tenido diferencias. Y cuando tenemos diferencias, ¿qué hacemos? Vamos a la agua de la palabra de Dios y permitimos que nos riegue
un poquitito para que ella, bueno, mucho, para que ella nos dé la salida. Invito a los chicos de la banda. Quiero terminar con un último pensamiento acá. Y después celebramos la cena del Señor. El otro pensamiento con respecto al resultado es que hay una recompensa. ¿Usted notó eso? Dice que el que planta y el que riega, dice, hey, son lo mismo, pero, versículo 8, si lo podemos volver a poner, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Y hoy yo quiero invitarle esa recompensa. Sí, puede ser que veamos cosas muy hermosas aquí en la tierra. Sí, puede ser que veamos cosas preciosas, es decir, y estamos viendo, perdón, no quiero ser insensible, estamos viendo cosas preciosas. Yo veo estos 10 años y qué cosas más hermosas hemos visto como iglesia. Pero hay una recompensa más grande. Hay una recompensa que yo anhelo escuchar y que yo espero que usted anhele escuchar. Ya sea que Él nos llame antes de que Él venga, o como vamos a cantar ahora, cuando Él venga en medio de las nubes y venga a reinar por siempre y para siempre, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, Él que juzgará a vivos y a muertos. Cuando Él venga, yo quiero escuchar: buen siervo fiel. Yo anhelo escuchar eso. Reflexionaba en este texto con mi esposa. Yo le decía: mi amor, no sé, decir, tal vez que no diga buen. y bueno, fiel tampoco, porque no hemos sido tan fieles. Pero solo escuchar siervo. Siervo, entra al gozo de tu Señor. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y ese es el resultado. Esta vida acá, usted y yo siendo colaboradores de Cristo, anhelando una sola cosa: que el nombre de Cristo sea glorificado, que su palabra sea predicada y que nuestros hijos se lo cuenten a sus hijos, para que sus hijos se lo cuenten a sus hijos. Y que cuando ya nuestro tiempo en esta tierra termine, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Póngase de pie conmigo. Yo quiero invitarle a que usted pueda reflexionar en estos 3 pensamientos, que reflexione en la condición en la que usted está, que reflexione en si usted puede ser que usted tenga 5 años, 10 años o 20 años. Y quiero decir algo importante: si la madurez espiritual no tiene nada que ver con el conocimiento bíblico que usted tenga. Porque usted puede ser un erudito de la palabra de Dios, un teólogo de teólogos, pero también puede ser un inmaduro. Usted puede conocer tener la interpretación exacta de todos los misterios de la Biblia, si así usted lo considera, que también usted puede comportarse como un inmaduro. Yo quiero invitarle a que usted esta mañana analice su corazón, que pueda pedirle al Señor ojos frescos, porque usted puede ser que tenga mucho conocimiento también, pero ha perdido la sorpresa, ha perdido el anhelo de conocer a Cristo, de que esta verdad antigua te hable una y otra y otra y otra vez. Puede ser que usted esté controlado, su vida está gobernada por una actitud de pecado,
Y usted tiene esos momentos en donde dice, uy, pero esto me atrae demasiado, y cae. Y después entra en razón. Dios mío, venga Cristo hoy. Venga Cristo hoy. Anhele ser un colaborador de Cristo. Anhele caminar con Él. Anhele seguirle, conocerlo. Y recuerde, hay un resultado. Hay una recompensa. La Biblia habla de estas diferentes coronas. Marcos Vidal tiene una canción lindísima con respecto a eso. Pero mi recompensa es estar cara a cara con el Señor. Es ver al Dios invisible por siempre y para siempre. ¿Qué tal si cantamos juntos?